¿Qué tal? Estamos disfrutando a pleno de este momento tan particular que nos es dado en vivir a todos y que nos hace tan felices. Y en ese contexto, el de la 11ª Conferencia de la Paz y de la Luz, hoy vamos a recibir a un ponente muy especial, muy particular, que es la segunda vez que nos acompaña y que proveniendo de Argentina, Pablo Lema, terapeuta holístico, estratégico, coach evolutivo, es especialista en hipnodescodificación. Y en Argentina brinda muchos espacios de sesiones con modalidades online, cursos, talleres, experiencias transformadoras y de autodescubrimiento y expansión. Pablo se considera un apasionado del desarrollo personal, de las tradiciones ancestrales y del estudio de la mente inconsciente y sus capacidades. Lleva más de 10 años en el sendero del autodescubrimiento, en el desarrollo personal, participando en conferencias y en talleres y ponencias que siempre ha tenido a cargo. Y bueno, en ese contexto nos va a traer un tema muy interesante, que son el acceso, llaves para acceder a puertas dimensionales. Qué interesante. Vamos a recibir entonces a Pablo Lema, como les dije, proveniente de Argentina, y que en esta ocasión nos va a referir y vamos a hacer con él una práctica para conocer esta posibilidad de acceso a las llaves del campo de las puertas dimensionales. Hola Pablo, ¿estás por allí? Hola, hola, hola. Hola Pablo, un ¿Qué gusto tal? recibirte. Bueno, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por la oportunidad, por la invitación de estar aquí con ustedes, ¿sí? Compartiendo este evento ya por segunda vez, así que desde ya les agradezco Eh, muchísimo la invitación. ya nos conocemos y sabemos que estamos compartiendo momentos muy, digamos, de alta frecuencia en esta época y bueno, nos hacemos compañía, nos damos la mano y caminamos juntos. Así que dispuestos a escucharte, he comentado que vamos a tener una práctica, ¿Mm? que Así es. que vamos a hacer un conjunto de preguntas y respuestas para Para amenizar fluir. esta charla, para fluir. Claro, claro, para mover más energía, para que fluya Así más, es. ¿no? Así Así es. que bueno, te dejo con lo tuyo, ¿sí? Bueno, Estoy acá para buenísimo. lo que necesites. Dale, bueno, te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, la propuesta de esta charla es que viajemos, ¿sí? Que viajemos a través de ciertos conceptos que vamos a estar recorriendo, ejemplos, y que tienen que ver con un poquito el título, ¿sí? También de la charla, que es este acceso a nuevas dimensiones, las llaves de acceso a nuevas dimensiones. Y vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? De qué hablo cuando hablo de llaves de acceso a nuevas dimensiones y cómo eso se relaciona con nuestra mente, nuestras emociones y también algo que muchas veces, más aún hoy en día, por ahí no le prestamos mucha atención o creemos que quizás no tenemos alguna participación, por decirlo así, y es la realidad. Estas llaves que te voy a estar compartiendo, ¿sí? Que voy a estar compartiendo aquí, son tips, son claves que te van a invitar, si vos querés, a que cuando quieras resolver algo o cuando quieras conectar con información o cuando quieras generarte emociones que quizás no son hoy las que vos querés o incluso las querés potenciar, hay ciertos tips y claves que son como un mapa, ¿sí? Como un manual, por decirlo así. Un manual que obviamente tiene un desarrollo, tiene una metodología, pero que te va a permitir como entrar en eje, ¿sí? Y de ahí poder volar si vos querés. ¿Sí? A través de la práctica vamos a pasar justamente a experimentar todo esto que les voy a estar compartiendo. Entonces, primero vamos a empezar por lo principal.
que es la palabra dimensión, ¿sí? Ya que es importante, primero en mi caso a mí nunca me gusta suponer, ¿sí? Que todos quizás saben de qué hablamos cuando hablamos de dimensión, qué significa, a qué se refiere, por qué llaves. Entonces vamos a ir al punto principal de empezar a ver las vías o las claves que tiene esa palabra. Pues es importantísimo ingresar a la palabra dimensión, ya que vamos a ver que el lenguaje, las palabras, también están contenidas, por decirlo así, en esa palabra que es dimensión. ¿Y por qué digo esto? Primero, si nosotros vamos a lo que es el latín, ¿sí? No me voy a poner académico, ¿sí? Quizá por ahí le pifio en algo acá, pero sí en latín lo podés investigar. La palabra dimensión en una primera instancia, ¿sí? En un primer nivel, ahora vamos a ver por qué, nos está mostrando que tiene que ver con un di, ¿sí? Un dividir y un mención, ¿sí? Que desde los griegos se entendía como metrón, si no me equivoco era la palabra. Ellos lo conocían como metrón. Y ese metrón tiene que ver con medir, ¿sí? Significa de armar como un contexto, básicamente. ¿Sí? Básicamente. O sea, dimensión nos está diciendo dos cosas. En un primer nivel, y ahora después vamos a entrar a otros. Que hay que armar un contexto, hay que tener en cuenta un contexto, y hay que medir, hay algo que hay que medir, tiene que haber una medición. Parece que la dimensión nos está invitando a una medición de algo. Ya vamos a ver qué. Entonces, en un primer nivel es eso, o sea, entender que la palabra dimensión nos está invitando a eso, ¿sí? A medir, ¿sí? A una medida. Y si avanzamos a través de eso, fijémonos que muchas veces cuando uno, al menos acá en Argentina, pero muchas veces es muy común que cuando uno está en una situación quizás conflictivo o problemático, que por ahí no le encuentra la vuelta, así que no le encuentra la solución, es muy común que uno lo piense como que no tiene medida, ¿sí? O perdió la medida, o perdió la medición, no mide, ¿sí? Así muchas veces se escucha así, no mide las consecuencias. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque ya estamos viendo que en una situación problemática, ¿sí? O conflictiva, hay una invitación a que parece que hay algo que se movió del lugar, ¿sí? Hay algo que se descarriló, hay una dimensión, una medida que se perdió. Y cuando eso sucede, en nuestra vida ingresa un caos, ¿sí? Un desorden. ¿Qué es un desorden? Es un caos. E incluso hasta a nivel biológico, muchas veces lo que son las enfermedades o, sí, ciertos síntomas, por decirlo así, muestran que en el cuerpo hubo cierto caos, cierta desorganización. Y la palabra organización también es importante, ¿sí? Porque cuando en mi vida, por ejemplo, hay caos o hay desorden, por añadidura, por decirlo así, es porque falta organización. Ahora, aclaro, organización no tiene algo que ver con controlar, ¿sí? Sino que tiene que ver más con una especie de claridad. A medida que avancemos lo vamos a entender un poquito más. ¿Sí? No con que yo tengo la vida organizada, significa que tengo toda la vida controlada de la A a la Z, porque no es así. La vida es un baile constante, todo el tiempo hay que estar, digamos, por decirlo así, encontrándonos con situaciones que nos invitan a todo el tiempo estar gestionando u organizando. Pero entendamos que cuando organizamos, estamos tocando desde esto que estamos viendo, esa palabra dimensión. Si estamos empezando a dimensionar, a conectar con una dimensión, un espacio diferente en nuestra realidad. ¿Sí? Entonces, vemos que vamos a viajar más aún a través de la práctica, algo que nos va a permitir que en nuestra realidad, cuando queremos organizarla u ordenarla, requerimos pensarlo desde una dimensión. ¿Sí? Es como decir, una persona que, por ejemplo, en el trabajo se encuentra con algún conflicto, pensarlo como que hay algo que perdió la medida, ¿sí? Se fue, ¿sí? Pasó un límite, tic,
y salió de la dimensión y empezaron los conflictos. Ya sea, por ejemplo, el tema de dinero, deudas, o escasez, o ciertas programaciones, o sobreabundancia también, pues muchas veces no solamente el conflicto viene por vía de la escasez. Entonces, si te acordás de esta palabra, dimensión, vas a ver que en realidad te está dando una clave. Siempre que en nuestra vida nos encontramos con un problema, nos está invitando a que tenemos que entrar a una dimensión, que tenemos que conectar con una organización y que tenemos que entrar a un contexto en donde poder organizar información que está caótica. ¿Sí? Ok, bien, hasta ahí genial, por decirlo así, con el primer nivel. Uno puede decir, bueno, listo, a ver, cuando en mi vida hay conflicto, significa que aparece la dimensión de que me está recordando de que tengo que encontrar una medida, tengo que entrar en una medida, tengo que entrar en un contexto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va a empezar a ordenar, va a empezar a organizar, que no es control. ¿Sí? No es control, sino eso, organizar. Pero acá hay un punto. ¿Qué significa organizar? ¿Sí? Que puedo tener claridad. Porque muchas veces por ahí uno escucha, bueno, hay que tener claro esto, hay que tener claro esto, pero en muchos casos nos queda como una idea. ¿Sí? Nos queda como la idea de tenerlo claro. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué de nuevo la palabra dimensión nos brinda una clave. Con tenerlo claro es como decir que yo tenga en claro algo, como decir yo sé a dónde voy. Yo tengo en claro hacia dónde quiero ir. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, armo un camino y voy hacia ahí. Pero acá hay un punto fundamental. Y hay que hacer una división. Es creer que lo tengo claro a comprobar que realmente está claro. ¿Sí? Y ahí hay un punto en donde la palabra dimensión nos brinda claridad. Claro, dimensión en una vertiente oculta y simbólica. ¿Qué significa? Que vimos que en una primera instancia dimensión, ¿sí? Desde el latín, que a su vez viene un poquito de los griegos, nos indicaba esto que te mencioné. ¿Sí? Lo del contexto, lo de mencionar, lo de dimensionar, ok. Pero dimensión desde una vertiente oculta y simbólica, ¿qué significa oculta y simbólica? Que cada palabra siempre nos invita a encontrar más significados que el evidente. ¿Sí? O sea, no quedarnos solamente con la etimología del latín o la etimología griega, sino lo que se puede escuchar a través de la palabra. Y dimensión nos está mostrando algo, que hay un di de nuevo y una mención. Ok, y ese di viene del decir. Acá donde dimensión se abre a una profundidad que paradójicamente lo que hace es abre mucho más las claves de la palabra dimensión. Si dimensión me está invitando a un di que indica decir y mención es comunicar, mencionar, en la palabra dimensión nos está mostrando que cuando yo tengo en claro, siguiendo como lo habíamos visto, ¿no? De la claridad, que lo que digo o lo que menciono reorganiza mi dimensión. Ahí, paradójicamente, nos estamos encontrando con que la palabra dimensión es seria. Pero no porque sea seria en el sentido de tomárnoslo así con seriedad, sino que nos está brindando una llave, ya que hablamos de llaves, que nos dice que en nuestra vida, cuando muchas veces no entramos a esas dimensiones que queremos entrar, ¿sí? O, como mencioné antes, hay alguien que se encuentra con conflictos, por ejemplo, con una mala gestión, mala por decir, para que se entienda, una mala gestión con el dinero, o quizás con la salud, o quizás con el dormir, lo que vos quieras. Nos está indicando esta palabra dimensión que en su dimensión no ingresa otra dimensión porque no le está prestando a su dimensión, o sea, no le está prestando atención a su lenguaje. No está prestando atención a cuáles son esas menciones que expresa
a su realidad. Te dije que esto tenía que ver con la mente, las emociones, el cuerpo y la realidad y lo que quieras. ¿Sí? Porque esto, o sea, abarca, como ves, todo. Lo podemos tratar así como muy general, ¿sí? Como por ejemplo hoy que estamos viendo estas claves, estos tips, pero después esto trasladarlo a lo que vos quieras. Porque entender de qué, de acuerdo a cómo decimos o cómo nombramos, nos vamos a encontrar con determinada dimensión, que es paradójico, ¿no? Porque dimensión nos está indicando, presta atención a cómo hablas y que de acuerdo a cómo hablamos, nos vamos a encontrar con algo afuera. ¿Por qué? Alguien puede decir, pero para, a ver, ¿cómo puede ser que el lenguaje, ¿sí? Las palabras, la comunicación sea tan importante que de acuerdo a cómo hablo, por decirlo así, me voy a encontrar con algo afuera? Bien, hay que entender para esto qué significaba o cómo era entendida la palabra dimensión aún mucho más atrás en la antigüedad. Por ejemplo, en la escuela pitagórica. Vamos a viajar un poquito en el tiempo, un ratito y volvemos. Y por ejemplo, en la escuela pitagórica, la palabra dimensión la entendían como frecuencia, como una frecuencia. Cómo la frecuencia se relaciona a nuevas dimensiones, que de acuerdo a cómo me comunico, hablo, me expreso, voy a frecuenciar, voy a generar una frecuencia que o me organiza mi realidad o me la caotiza. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo para que no quede abstracto. ¿Qué significa me la caotiza? Por ejemplo, ¿cuántas veces has escuchado a alguien o incluso en uno mismo? Siempre me pasa lo mismo. Hay una situación problemática, un problema, y bueno, siempre me pasa lo mismo. Bueno, siempre me pasa lo mismo. Una palabra, una frase que congela el tiempo. Siempre. Me encantaría hablarle del tiempo, pero bueno, nos va a llevar mucho más tiempo, digamos, ¿no? Paradójicamente, sí queremos entrar a lo que son los secretos del tiempo y bueno, cómo funciona, etcétera. Pero también estamos tocando el tiempo, porque la dimensión está conectada también al tiempo. ¿Sí? Que a su vez el tiempo, obviamente, está conectado a la materia, que a su vez la materia es la realidad. Ves que se arma un círculo donde nos muestra lo mismo. Ahora, cuando muchas veces no nos damos cuenta y dimensionamos nuestra realidad desde esas menciones, de esas frases, ¿sí? En donde quizás no nos prestamos atención o no nos escuchamos, o siempre me pasa lo mismo, ¿por qué a mí? El dinero se me va como agua, ¿sí? O todos los hombres son iguales. El ejemplo que vos quieras. Me imagino que del otro lado se te viene algún ejemplo. ¿Sí? Bien, darte cuenta que eso inicia desde lo que cotidianamente usamos, pero muchas veces no tomamos conciencia de lo que genera, y es nuestras palabras. Nuestras palabras emiten una frecuencia. No es lo mismo que yo, por ejemplo, diga, siempre me pasa lo mismo, a hoy quizás podría ser diferente. No es lo mismo. Nos va a conectar con otra dimensión. Y cuando vos te conectás con otra dimensión, ¿qué significa otra dimensión? Como una puerta que se abre, que te invita a otros caminos. Ahí puedes hacer lo que también se enseñaba en la antigüedad, que lo conocemos a través de la famosa metáfora de el plomo en oro, y es alquimizar. Alquimizar. ¿Qué significa alquimizar? Significa iniciar un viaje, ¿sí? De autodescubrimiento y expansión de conciencia, como por ejemplo ahora, donde nos damos cuenta que la palabra dimensión, en realidad, como si nos hiciera una pequeña broma, dentro de esa palabra estaba condensado todo esto, toda esta invitación. ¿Cuándo podemos, por ejemplo, empezar? Uno dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo empezar a generar alquimia
en mi realidad, por ejemplo. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría empezar a generar alquimia? Muchas veces cuando queremos, no lo pensamos generar alquimia, pero cuando queremos cambiar algo, ¿sí? Por ejemplo, creencias o hábitos, que muchas veces lo vemos desde ahí, desde hábitos, vamos a eso, ¿sí? A cambiar hábitos. Es como decir, pongámosle que a mí comer dulces no me hace bien. ¿Sí? Pongámosle ese ejemplo. ¿Sí? Obviamente acá no estoy diciéndote algo, en lo que hace a la medicina, a los médicos, nada, nada, nada. No voy a entrar por ese lugar. ¿Sí? Simplemente pongo un ejemplo gráfico para que se entienda esto y para que lo veamos. Pongámosle que yo como dulces y no me cae bien, me hincha, me hace mal, etc. Ok. Lo primero que uno piensa es, bueno, si te cae mal un dulce o te cae mal alguna comida, bueno, te puedes tomar un té, ¿sí? Puedes no cenar también, que es muy común. Puedes no comer dulce, que es muy común. Pero claro, si nos quedamos ahí en eso, ¿sí? Y acá hay ejemplos y ejemplos y ejemplos, vamos a ver que no necesariamente por dejar de comer dulces significa que mi digestión mejore. Quizás va a, en algún punto, mejorar o cambiar, o etcétera, pero después la persona quizás descubre que en esa digestión o en ese tema que tiene la digestión, la clave está, como lo estamos viendo hoy, en esa palabra, digerir, digestión. ¿Cómo digerís las situaciones de tu vida? Porque eso es lo que nos muestra la digestión. ¿Cómo digiero el alimento, vamos a decirlo así, cotidiano que me brinda mi vida? Alimento, dícese, situación. ¿Sí? Pensarlo como situación. Entonces vas a ver que ahí, ahora estoy haciendo exactamente lo mismo que hice al inicio. No me quedé en, bueno, ir a cambiar el hábito, como decir, bueno, dejar de comer dulces o comer poco, que está bien, pues muchas veces, incluso en los programas que brindo, muchas veces lo menciono, no es que tenés que dejar de comer dulces. O bueno, querés sentirte con más vitalidad, bueno, empezar a caminar o hacer natación, eso está buenísimo, empezar a correr, está genial, eso está muy bueno, pero no está ahí el punto. ¿Por qué? Porque hacer eso es querer cambiar los hábitos. Pero cuando queremos cambiar solamente los hábitos, no estamos entrando a qué dimensión está generando eso que me está pasando. ¿Qué dimensión? Que es lo mismo que decir, ¿qué creencias? ¿Qué palabras? ¿Por qué hay gente que come dulces y los digiere bien? O hay gente que por ahí hace dieta y no baja de peso, o hay gente que no hace dieta y está en un peso estable. Y acá aclaro nuevamente, lo aclaro, porque es un tema que puede dar lugar a que uno lo piense, ah, bueno, entonces, pará, entonces, ¿qué significa? ¿Que yo puedo estar bien y que no importa lo que coma? Sí, importa, sí, pero el núcleo no está ahí. ¿Por qué? Porque la comida, o los hábitos, o el ejercicio, es físico. Y la realidad no cambia por lo físico. Si viajamos en el tiempo, nos encontramos, por ejemplo, que el Kybalión, o las leyes esotéricas de la antigüedad, que hay muchas, nos van a mencionar una y otra vez, casi lo mismo con diferentes formas, pero lo mismo, la mentalidad. La mentalidad. ¿Y qué es la mentalidad? La mentalidad no entendida por lo intelectual, sino por la mente, como un estado nuestro en general, nuestra psique, nuestra energía, nuestras emociones, nuestro lenguaje. Bien, todo eso es lo que permite, cuando lo ponemos en primer lugar, ¿sí? Es lo que permite alquimizar, empezar a alquimizar nuestra dimensión cuando no es, por ejemplo, como nosotros queremos. O cuando la queremos mejorar, porque no solamente esto funciona cuando uno tiene un problema solamente.
que uno se dé cuenta de que, pará, entonces no se trataba solamente de la comida, no se trataba solamente de los hábitos, se trataba de la dimensión, se trataba del di, se trataba de el mención, se trataba del mencionar, se trataba de lo que me digo. ¿Qué me digo? Que cuando uno toma conciencia, hay algo en vos, se abre, se abre. ¿Por qué se abre? ¿Por qué eso? Porque te invita a una nueva dimensión, que es lo mismo que decir casi una nueva percepción. Ahora, la paradoja es que todo ese proceso también está en nuestro cuerpo, no pasa desapercibido, ¿sí? El lenguaje no pasa desapercibido en nuestro cuerpo. Los pensamientos, la energía, las emociones, nada pasa desapercibido al cuerpo. Nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo es como un manual, vamos a decirlo así, cuántico, aunque físico, ¿no? Físico, que tiene información. Entonces, quizás, por ahí, por decirlo así, muchas veces cuando queremos ir a los hábitos o también a la conducta o a la alimentación, por ejemplo, en este ejemplo, puede ser para el dinero, las relaciones, lo que sea, nos estamos, eh, o mejor dicho, estamos percibiendo como que el problema está afuera, no en la digestión. ¿Por qué? Por los dulces. El problema es el dulce, en la comida. Ahora, si fuera así, que está muy bien, pero digo, si fuera así, ¿por qué en la antigüedad hay textos y textos y textos que nos indican no es lo que ingresa por la boca lo que enferma, sino lo que sale? Evangelio gnóstico de Tomás. Palabras dichas por uno de los magos de la antigüedad por excelencia que conocemos todos, me imagino, y si no, bueno, lo conoces, Cristo. Entonces, uno de tantos alquimistas que nos vino a decir que miren que el lenguaje no es inocente, ¿eh? No es inocente. O sea, no pasa desapercibido, no sirve solamente para hablar, eh, ¿no? Genera algo. Lo que pasa es que hay un punto. Nuestro estado frecuencial cotidiano no lo percibe. Porque es como decir, ahora estoy hablando con ustedes, estoy aquí, estoy comunicando, estoy expresando, pero yo no puedo ver mis palabras, digamos, no las puedo ver. O sea, no es que digo, bueno, acá agarro esta frase, no la puedo ver. Y el tema es ese, que nuestro lenguaje muchas veces lo descartamos como importante, pues no lo vemos. A lo sumo sentimos los efectos. Pero para ingresar a esa dimensión, ¿sí? Alquímica, esas llaves, esas claves que he mencionado, un par, y ahora vamos a más puntuales, hay que tocar ciertas teclas, ¿sí? Es como decir, a ver, ¿por qué? Todo el tiempo estamos, vamos a decirlo así, viajando entre dimensiones con esta lógica que te estoy mencionando. Y hay una dimensión estándar, ¿sí? Generalmente para todos, que es la de la frecuencia beta. Una frecuencia cerebral, un estado cerebral que tenemos todos, ¿sí? Fíjate dónde viene, dimensión, frecuencia, a nivel neurológico, que hoy está, bueno, ya confirmado a través de hace mucho tiempo, de que nuestro cerebro tiene diferentes frecuencias y que de acuerdo a la frecuencia también es el estado, ¿sí? El estado del cuerpo, el estado de salud, el estado de dinero. Ahora, ¿sabes por qué? El estado de dinero, el estado de las relaciones, etcétera. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que mi frecuencia, mi estado, también determina sobre eso que supuestamente está siempre en el afuera, digamos?
Porque para nuestra mente, nuestro cerebro, vamos a decirlo así, que no es lo mismo, ¿eh? El cerebro sería como la computadora y la mente sería como los programas, vamos a decirlo así, ¿sí? Las creencias. Pero para nuestro cerebro, lo que percibimos se traduce para nosotros como un símbolo, ¿sí? Como un símbolo, como una frecuencia, como información. Y esa información es lo que a cada uno de nosotros nos invita a algo. ¿Sí? Si esa información, que además es frecuencia, querés decirle o pensarla como creencias o códigos, está muy bien, está genial. Porque de acuerdo a los códigos que tenemos, de acuerdo a las creencias que tenemos, se expresa eso en el afuera. Entonces, ¿cómo podemos hacer para empezar a acceder o a tomar conciencia de estas nuevas llaves, de estos nuevos códigos, ¿sí? De acceso a nuevas dimensiones con todo lo que estamos viendo? Primero entendiendo lo siguiente, que siempre para empezar a organizar, como dijimos, ¿no? Empezar a organizar o administrar algo, tengo que tener en claro el famoso que quiero. Sí, no es lo mismo que quiera viajar a México a que quiera viajar, por ejemplo, a Egipto. No es lo mismo. Uno puede decir, bueno, es obvio, claro, pero en realidad no es obvio. Porque el qué quiero es fundamental para trazar un punto. Y acá viene lo siguiente. Tengo que llevar a mi cuerpo a un estado de calma y relajación. ¿Por qué? Porque la relajación en nosotros empieza a cambiar nuestra frecuencia. Cuando estamos tranquilos, pasan los ruidos e igualmente seguimos en calma. Hay algo que empieza a funcionar diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la relajación es como un elongar un mecanismo. ¿Qué mecanismo? Un mecanismo que me empieza a llevar de a poquito, ya lo vamos a ver en la práctica, a la apertura de nuevas dimensiones. Entonces, la relajación es la clave. La respiración es como esa mano que agarra ciertas llaves. ¿Sí? Cuando yo empiezo a relajarme y empiezo a respirar de determinada manera, es como si agarrara unas llaves que en ese momento nunca había agarrado. ¿Sí? A diferencia de querer ir hacia afuera, cambiar, enojarme porque la realidad es de determinada manera, porque nos están haciendo tal cosa en el afuera, bueno, etcétera, etcétera. Entonces vos fijate, es primero que quiero. Segundo, esa relajación que va a llevar a que mi mente y mi cuerpo empiecen a procesar esa frecuencia de una manera distinta. La respiración es como una mano que agarra llaves. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, acá viene el punto. Hay un lenguaje, como ves nuevamente, que es lo que va a permitir que esas cerraduras que tenemos internamente en nosotros empiecen a abrirse. Esas cerraduras empiecen a abrirse. Cuando esas cerraduras empiezan a abrirse, en tu mente y en mi mente empieza a suceder algo que es, se abren nuevas, literalmente, dimensiones. Literal. ¿Por qué? Pues estoy en calma, estoy relajado, empiezo a abrir puertas y empiezo a acceder a, por ejemplo, estados, información, símbolos. Empiezo a entrar en una dimensión que para nosotros, y para que se entienda, es una dimensión simbólica. ¿Qué significa simbólica? Que es como decir, es una dimensión en donde un vaso no representa un vaso, sino que me lleva a cierta parte de una historia. ¿Sí? O el dinero no representa solamente el dinero físico, ¿sí? Sino que tiene que ver con una historia. Por ejemplo, cuando era chico, o cuando eras chica, o cuando eras chico, qué historia tuviste en relación con el dinero, con las relaciones. Ese objeto que percibimos se transforma en lo interno en un símbolo. Y cuando hacemos eso,
ahí empiezan a cambiar un montón de cosas. ¿Sí? Esto hay experimentos una y otra vez que confirman que nuestro cerebro es completamente moldeable en aprendizaje, completamente. Por eso muchas veces hemos escuchado que si queremos encontrar soluciones a algo que nos parece imposible, tenemos que consultarlo con la almohada. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Bueno, mira, si tenés tal conflicto es una cosa. Poné tu cabeza en la almohada para llegar a la solución. ¿Y cuál era la metáfora de eso? Que en los sueños tenemos contacto con una lámpara de Aladino personal que se llama nuestro inconsciente. En realidad no es en los sueños, tenemos acceso todo el tiempo. Lo que pasa es que muchas veces no lo escuchamos o estamos en esa frecuencia beta, ¿sí? Quizá el estrés o hoy en día full, ¿no? Con las notificaciones, con esto, ¿verdad? Y muchas veces nos desconectamos de esa dimensión, ¿sí? Pero cuando ingresás a esa dimensión, puedes tener acceso a información, a nuevas dimensiones. Y ahí empieza lo que se conoce un estado de alquimia, un estado en donde puedes acceder a relajación corporal, que ya sabemos que, por ejemplo, nuestro cuerpo es un estado de relajación. Qué paradójico que cuando dormimos, nuestro inconsciente empieza como a reorganizar. Biológicamente, ¿cuál es la función que tienen los sueños? Bueno, una, en realidad tienen varias, ¿no? Pero biológicamente, lo que hacen los sueños es que, bueno, empiezan a reorganizar, bueno, a ver qué pasó durante todo el día, todos los estímulos que tuvimos. Bueno, bajemos unos cambios, como decimos aquí, bajamos unos cambios, nos relajamos, nos calmamos. Y ahí empezamos a procesar en ese estado, en un estado en donde muchas veces uno dice, bueno, me fui a dormir, pero pasan un montón de cosas en los sueños. Ahora, no necesitas dormir solamente, sino que ya un estado de calma, de relajación profunda, con un lenguaje específico, con un estado emocional específico, te va a permitir girar esas llaves y abrir y entrar a nuevas dimensiones. Claro, por eso la práctica. ¿Sí? Pero como te digo, todo esto quizás uno dice, bueno, es como decir, quizás es interesante, quizás lo habías escuchado, quizás te recuerda algo, quizás te abra panorámicas, pero claro, esto te invita a una práctica que es lo que vamos a estar haciendo ahora próximamente. Pero hay un punto, hay una condición clave, clave, ¿sí? Querés aperturarte a nuevas dimensiones. Es prestar atención al afuera, a los sentidos, muy bien, pero no quedarte solamente con eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hoy, al menos fue mi invitación, ojalá que haya sido así, comprobar que la realidad es moldeable. Es moldeable. Lo que vemos no es fijo, sino que es un conjunto de información que paradójicamente cuando lo queremos transformar desde lo físico se complica. Paradójicamente. Como el ejemplo, por ejemplo, que te mencioné de los dulces, la comida, o el ejemplo que vos quieras. ¿Por qué? Porque no entramos a la dimensión donde hay que hacerlo. ¿Qué dimensión? La dimensión simbólica, la dimensión de los sueños, de los símbolos, de un lenguaje diferente, de un lenguaje de nuestro alquimista personal que tenemos todos, hay que despertarlo, hay que entrenarlo, y se llama nuestra lámpara de Aladino personal. Cuando hacemos eso, ahí se abren nuevas puertas. ¿Cuáles son las claves? Bueno, es lo que hemos visto, la calma, la relajación, cambiar la frecuencia, entrar en ese mundo simbólico, y a eso es a lo que te voy a invitar próximamente. ¿Sí? Al menos como una introducción, ¿sí? Para que vos puedas experimentar todo esto ya, no solamente como una presentación, ¿sí? O una charla, una teoría, que no quiero solamente que quede ahí, sino que lo puedas experimentar más allá de la experiencia, ¿sí? Porque bueno, no puedo verlos y sé que cada experiencia es diferente, pero la propuesta sería esa. ¿Sí? Así que digo, al momento hemos llegado a esta parte, ¿sí? Ojalá que lo hayan Qué disfrutado, bueno. ¿sí? Sí, Ojalá muy que bien. estemos bien con el tiempo también, Estás muy bien, estamos bien. ya que hablamos de la dimensión. Ok, ok, Estamos ok. bien. La dimensión temporal
la hemos Está a nuestro hablado. favor. Ok, Muy buenísimo. interesante, me encanta. Hay varias cosas que me quedaron allí como para seguir explorando, pero me gustaría hacerte una serie de preguntitas Dale. que tal vez nos ayude a comprender mejor lo que nos estás trayendo, ¿no? Buenísimo, sí, sí, me encanta. Una, una en particular es, ¿cómo llegaste a esto? O sea, ¿cuál fue el camino, ese mapa que decís que hay que trazar en un Bueno, punto? bueno, qué pregunta. Vamos a tener que otra charla. Nada, a ver, ¿cómo llega esto? Sí, me lo Mm, tomo con humor, pero en realidad fueron por, como seguramente nos ha pasado, por tragedias, por accidentes, por quizás golpes o por preguntas. Yo por ahí muchas veces, cuando era chico, me acuerdo que había una pregunta, más o menos a los 8 años, que era, ¿por qué en la vida pasa lo que pasa? En ese momento pensándolo como algo afuera, ¿no? Sí, 8 años. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué la familia, por decirlo así, que me tocó? ¿Por qué? Sí, me lo preguntaba, no se lo preguntaba eso a mi papá, digamos, era algo que me quedaba ahí, no, mm, boyando. Pero después entendí por qué vinieron las respuestas, sí, luego de muchos años. Sí, así que ¿cómo entré en este camino? Bueno, primero preguntándome, y después hubo diferentes situaciones, quizás ciertas crisis, que la palabra crisis viene de crisol, ¿sí? Que el crisol es algo donde se genera temperatura, donde te está invitando justamente a cambiar de estado. Pero bueno, en ese caso yo no lo sabía, ¿sí? Y fue a través de ciertos accidentes, ya sea que tuve o a nivel familiar, pérdidas de seres queridos, que ahí mm, fueron, bueno, sacudidas importantes, ¿no? Como a cada uno de nosotros, y eso por ahí para mí fue como una puerta. Si hoy te puedo decir que fue una bendición, en ese momento no. mm, No, en ese momento no, no fue una bendición, pero mm. después a través del tiempo uno puede comprender que muchas veces las bendiciones vienen disfrazadas, Totalmente de acuerdo, sí. muchas veces. Así que de esa manera, por decirlo así. De esa manera. Resumidamente así. Mm, mm. Trajiste una palabra bien interesante para ver, para acceder a la realidad y le adjudicaste un moldeable. La realidad es moldeable. Ujú. ¿Lo Sí. podrías amplificar? Sí, que la realidad es como si fuera, si la realidad es moldeable es porque en realidad no es algo fijo, ¿sí? Puede moldearse, ¿sí? Tiene un molde, y el molde muchas veces, y acá viene la paradoja, es que no es porque la realidad tenga un molde, sino que el molde viene de cada uno en base al molde que tiene. Ujú. Eso Por sería la ejemplo, Matrix, lo que actualmente... claro, tal cual, lo mismo. Exactamente lo mismo. El que no vio esa película, recomendada, digamos, Sí, sí, recomendadísima. Por sí. ejemplo, Hasta la la- 4 mira que... sí, no, que la 4 fue buenísima. A mí me encantó la 4, pero bueno, La 4. en otro momento podemos hablar de las películas de Matrix. Pero claro, eso. O sea, vivimos en una Matrix que muchas veces no nos damos cuenta que compramos moldes, Mm, pero no nos damos cuenta que son moldes. ¿Sí? mm, Por ejemplo, a ver, muchas veces en los programas que brindo me escucho, ¿sí? Y escucho con la justificación del tiempo, ¿no? Lo que pasa es que mm, ya pasó tiempo, lo que pasa es que hace falta mucho tiempo, o muchas veces no, lo que pasa es que mi cuerpo, y en realidad esos son moldes de pensamiento, mm, moldes de pensamiento. Porque, por mm. ejemplo, menciono esto como puerta abierta, ¿no? Por Sí, ejemplo, el tiempo no lo procesamos de la misma manera en este estado que en un estado, por ejemplo, de calma, de relajación. claro. No lo Mm, procesamos a la misma manera. Después ahora en un ratito ya lo vamos a experimentar. claro. Entonces, el tiempo eh, también es una construcción. Hay un tiempo, sí, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero, ¿qué hace que una persona tenga, no sé, 5 horas y le funciona excelente? Mm, Llegó con lo que quería, se administró. Y hay gente que dice, no me alcanza el tiempo, no me alcanza. Bueno, ¿por qué? Porque hay una cuestión ahí que es interna. mm, Y todos, digamos, todos nos las vemos con que, uy, tenía que hacer 10 cosas, me faltaron 3, me faltaron 4, pero entender que no está afuera, sino adentro. adentro. Mm, Entonces, moldeable por eso.
mm, porque no es fija y se puede moldear si uno se anima a cambiar paradójicamente los moldes. claro, Cambiar mis moldes hace que esos moldes sean moldeables. es moldeables. Así es. Claro, claro. ¿Sí? Se comprende plenamente. Buenísimo. Y hemos visto a través de los distintos ponentes de la conferencia, de las conferencias anteriores, de nuestras propias prácticas o expertices, muchas acepciones con respecto al lenguaje y al valor o no que tiene el mismo, ¿sí? Pero vos le aplicás acá una función secreta. Yo hasta ahora no lo había escuchado. Ok. La función secreta del lenguaje. ¿A qué te Claro. refieres? En realidad es secreta hasta que uno, viste, cuando uno dice, ah, tenía que ver con esto, tenía que ver con que el lenguaje, a ver, acá vamos a flexibilizar ciertos moldes. A nosotros, si yo le pregunto a alguien, bueno, a los que nos están acompañando, ¿sí? Al que guste, ¿qué se te viene cuando vos pensás en, ¿para qué sirve el lenguaje? Quizás alguien puede decir, y para comunicar Mm, o para expresar, ¿sí? mm, O el famoso emisor, receptor, código, ¿no? mm. El famoso Sí, triángulo que hemos feedback, visto. el feedback. Pero el lenguaje no solamente es para comunicar, que sí, sí, obviamente, sirve para comunicar, pero también el lenguaje sirve para crear. Claro. Hoy en día, en realidad yo siempre digo hoy en día, pero en realidad hace más de 70 años públicamente y desde hace mucho tiempo en la antigüedad, el lenguaje tenía una función de creación. Mm, Tenía una función, por eso, bueno, ciertos cultos que hacían cánticos, hacían danzas. mm. Por ejemplo, acá despejemos cualquier tipo de significado. Veamos grupos que Sí, hacían cánticos, de hecho, hoy en día la también hacen. acción en realidad. Mm, O sea, el acto. cánticos, bailes, y Mm, eso también es un lenguaje. claro, Entonces, sí, sí. hay un lenguaje emocional. Lo que pasa es que, claro, muchas veces uno dice, bueno, el lenguaje como palabra, Mm, no solamente. mm, No el lenguaje como símbolo, o sea, el lenguaje como creación. Una persona que, por ejemplo, como contaba en el ejemplo, me caen mal los dulces, me cae mal la comida, me cae, ah, no, entonces pará, no tiene que ver con la comida, tiene que mm, ver con otra cosa. Y si mm, empezamos a jugar un poco con otra lógica, como decía, ¿no? La digestión, el decir, gestión, gestionar, y después ves mm, que la persona, bueno, muchas veces se queja de que le pasan un montón de cosas, que no puede gestionar, que no la... Digestión. sí. Justo el cuerpo expresa lo que la persona no. Perdón. Claro, Que eso ya también lo hemos visto, ¿no? El cuerpo expresa lo que uno por ahí muchas veces sí, no, sí, no sí, expresa, no se le sí, sí, escapa. sí. Bueno, por eso. La función oculta del Manifiesta. lenguaje es crear. Ujú. Que no es poco, digamos. No, no, no. Me Crear traes así como el recuerdo de aquello del que primero fue el verbo, ¿no? exactamente, tal ¿Verdad? cual. Ahí. Lo que ¿No? pasa es que, bueno, muchas veces, bueno, podemos seguir por ahí, pero Sí, en el principio era el verbo. Y uno dice, sí. bueno, eso fue, no sé, una metáfora. No, no fue una No, metáfora. no, no. No. Es una enseñanza, un recordatorio. O sea, no te olvides que primero fue el verbo. En el principio era el verbo o la palabra de Dios. Bueno, Sí, como esa señal, ¿no? En la sí, palabra de sí, sí, Dios, al principio era el verbo y así. Bueno, sí, sí, siempre como sí. esa invitación a, miren que lo que decimos genera algo, yo. Mm, Sí, algo sí, genera. tal cual. No pasa desapercibido. Es así, lo que Es decimos. así. Y yo puedo decir, o sea, me resuena muchísimo esto que nos traes. Buenísimo, buenísimo. Como estas llaves, que ahora vamos a hacer la práctica, pero que ya nos has descrito, ¿no? Sí. ¿De qué se trata? Cualquier persona puede acceder, o sea, una persona que ha fundado su matrix, su modelo, su molde
en creencias que lo limitan, lo que hoy conocemos como creencias limitantes, Sí, ¿también pueden acceder a sí, estas llaves? sí, sí, porque la única condición muchas veces es, básicamente, ya que citamos a la palabra, a la película Matrix, eh, Neo, que antes era, bueno, Anderson, Thomas Anderson, Mm, él también tuvo que interrogar, digamos, su molde. Si bien él la buscaba, la Matrix, es como decir, mm, bueno, hay algo medio raro acá, bueno, pero él también tuvo que hacer como una mm, prueba, ¿sí? sí, Por decirlo sí, así. Y esa prueba nos invita a que todos en algún punto podemos, o sea, el llamado es para todos, ¿sí? Ahora, sí, 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 no todos, pero sí, tengo que cuestionar mis moldes, en sí, el buen sí, sentido, ¿eh? O sea, es como sí, si tengo que sí, animarme a decir, che, quizás esto que estoy viviendo, percibiendo, es porque hay un molde que hace que aparezca de esa manera. sí, tal cual. Y hay que elegir la pastilla, si azul o roja, digamos. La píldora roja, la invitación es la roja, pero bueno, Pero hay que eh, elegir, ¿no? hay que elegir. ¿Eh? Sí, Eso, la decisión es fundamental. O sea, hay que decidir si la píldora roja o la azul. sí, buenísimo. Y hay una relación de todo esto que vos nos traes con la biología en sí, con el lenguaje de la biología. Sí. ¿Podés amplificar eso? O sea, No hay palabra que pase desapercibida para nuestro cuerpo. ok. O Ujú. sea, muchas veces acá, bueno, acá depende de cada país, hay muchos modismos que sí, son humorísticos, o sea, ya los tenemos incorporados, pero es como si no pasan desapercibidos. Y No. acá en Argentina, por ejemplo, es muy común decir, en vez de decir comí muchísimo, es muy común decir me clavé. ¿Viste? Es muy común. Sí, 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 O no sí, sí. sé, tuve una noticia que se me cayó encima. Me cayó encima esto. O otra, que es re común, cuando alguien quiere decir, por ejemplo, ve la foto, por ejemplo, de un niño y dice, ¡ay, qué hermoso! Es muy común decir, ¡ay, qué lindo! ¡Me muero! Son modismos. Sí, sí, decimos mucho, me muero. Me Claro, muero, me muero. Sí. pero no pasa desapercibido eso. No, 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 no. Es decir, No. es como que nuestro cuerpo lo procesa como una división. ¿Por qué? Porque, ¡ay, mira qué hermoso! Me muero. ¡Che, no quiero morirme! Entonces, como que se Y divide. sabes que eso que traes ahora me resulta muy sintomático, porque una de las cosas a la que más atención le presto en el último tiempo es a nuestra forma de hablar negando, ¿no? Digo, en Argentina y Oh, sí. particularmente los porteños, en los bonaerenses, en las ciudades, ¿no? Entonces, nosotros no decimos, ¿cierto? Nosotros decimos, ¿no es cierto? O sea, decimos, no, no es cierto, decimos, para decir, ¿cierto qué? Claro, ¿Sí? claro, claro, sí, lo tenemos No me como... digas cuando queremos que nos digan. No me Bueno, digas, o sea, estamos invitando a que no nos digan. Bueno, bueno, así, 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 así. Es como decir frases como no me digas, no es cierto. Uy, esta noticia me cayó pésimo. Después la persona come a la noche y le cae mal. ¿Por qué? Porque no pasa desapercibido. es Bueno, indigesto, sí, sí. claro, Sí. y o sea, o hay algo que me queda, o sea, tuve una situación con la que fluí, lo mismo, puede ser como que el cuerpo se relaja, fluye, todo eso no pasa Claro, desapercibido. es como aplicar más, o sea, porque en realidad también comparaste al cerebro con el hard, con la parte dura de la máquina, digamos, y a las creencias o demás con el programa, ¿no? Claro, Es un poco lo que venís diciendo, es como cambiar el programa, o sea, sí. para Sí. que la máquina va a seguir funcionando porque estaba bien la máquina, en realidad el tema es el Sí, sí, programa. además máquina necesitamos, máquina biológica. Ahora Claro, voy a claro, comentar. hablando de lo biológico, o Claro, sea, yo entiendo que no hay nada menos corrupto, o sea, que el cuerpo, o sea, el cuerpo siempre dice la verdad, o sea, te ahora, dice la verdad. Vos puede ser que estés en otra dimensión frecuencial, pero el cuerpo
está manifestando lo que realmente está sucediendo en esta dimensión. Y bueno, en ese punto me parece que esto del lenguaje biológico y la relación que tiene con todo esto es central. O sea, hay un registro allí que hacer. Bueno, nada, porque vos estás a entrever que lo moldeable no tendría que ser así. Hay una cuestión de personalidades con respecto a lo moldeable o no. ¿Cómo sería eso? A ver, para entender, ¿eh? Lo de las personalidades. Claro, Ah, vos decís que muchas veces uno dice, bueno, pero mi personalidad es así, entonces como que no. claro. Yo Bueno, soy así. bueno, buenísimo. También es un molde. Yo soy así, o sea, ¿qué querés que haga? Claro, bueno, eso también es un molde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, muchas veces uno comprueba, incluso, a ver, vamos a un ejemplo clásico. Si lo pensamos como la personalidad no deja de ser un conjunto de aprendizajes, Claro. que después se transforma en un yo soy así. Mm, Ahora, si empezamos de a poquito, paso a paso, a empezar a, bueno, ver cuáles son esos aprendizajes, por qué, a dónde me llevan, nos damos cuenta que en realidad, bueno, como enseñaban en la India, perdón, la personalidad es una construcción. Es como decir, si yo hubiese nacido seguramente en otra familia, en otro país, mis hábitos y costumbres serían distintos. mm, ¿Sí? Entonces nos muestra que, claro, hay un contexto, hay información, que en resumen es eso, es como claro. información distinta. Ujú, Cuando uno se anima a expandir esa información, mm, ahí expandís quién sos. claro. Ahí podés expandir quién sos. O sea, no significa que uno no tenga limitaciones. No, no, al contrario, como decir, es parte de, pero digo, podés expandir, quizás podés expandir desde dónde las ves esas limitaciones y se pueden resolver. Claro. ¿Sí? Esta conferencia a la que estamos asistiendo es sobre la paz y la luz en el mundo, ¿no? En este contexto que tenemos actual de inteligencia artificial, situaciones de violencia, guerras y demás, ¿cómo ves vos la posibilidad de una paz mundial, la paz? Bueno, interesante. Entender que la paz mundial, lo que es algo macro y generalizado y mundial, es posible paradójicamente de uno a uno. Mm, Cada mundo interno mm, en paz, vamos a decirlo así, va a sumar mm, a esa paz. absolutamente así. Ahora, lo de la IA, una, una conferencia aparte podríamos hacer, pero básicamente entender algo muy simple que muchas veces se nos escapa. Eh, la IA como herramienta es una belleza, ¿sí? Mm, Como herramienta es una maravilla, va a seguir siendo una maravilla, pero hay un mm, punto que ya esto estaba mencionado incluso en los mitos respecto a la tecnología, y es mm, que la tecnología no puede resolver lo que yo internamente no tengo resuelto. mm, No puede. ¿Sí? La tecnología es un puente. Es como mm, decir, parece que sí, porque quizás la IA hoy tiene respuestas, hace todo rápido, etcétera, pero no deja de ser un conjunto de datos. O sea, la tecnología no tiene contacto con nuestro inconsciente. Son datos. mm, Son datos. claro. O sea, y esa quizás es la parte que muchas veces se escapa. O, si vamos un poquito más adelante, lo que hagamos con la IA no va a estar exento de el inconsciente en cada uno Mm, que interactúa con esa IA. ¿Sí? mm. ¿Qué significa? Que, bueno, la IA como herramienta, bienvenida. Ahora, la IA como cofre de oro, me parece que hay bastante ahí. Mm. Hay un gran desafío para esta época, ¿no? Hay muchos desafíos, sobre todo hay algo paradójico que vas a ver que tiene que ver con esta charla, que es que no nos olvidemos que la IA funciona.
por Ya, lenguaje. claro, es un lenguaje, Es un código. es un código. Entonces nunca nos olvidemos de eso, es un Ujú, código. código, O sí, sea que sí, si queremos buscar la solución en algo que es un código, nosotros ya tenemos un código. claro, Digo, siguiendo una lógica deductiva muy simple. Entonces, como decir, quiero que algo que funciona con códigos me resuelva algo en mí, pero yo también funciono con códigos. O claro, sea, quiero buscar una solución, pero ya la tengo, digo. tal cual. Digo, es quizá una lógica un poco humorística, pero para que entendamos Ujú. que la IA también funciona con algo que nosotros ya tenemos y nos funciona muy bien, lo que hace falta es, bueno, pulir algunas cosas. Claro, es una lógica paradojal, digamos, es una gran paradoja. Es una gran paradoja, ¿sí? Ujú. Pero viste que las paradojas, como enseña el Kybalión, siempre tienen esas llaves secretas que, digamos, abren puertas. Tal cual, Entonces, yo tal creo que cual. la paz mundial, no sé si es posible como concepto abstracto, pero sí en el sentido de que, bueno, cada uno de nosotros Ujú. nos animemos a... Nos animemos. Nos animemos al uno a uno, ¿no? Como promulgamos en este contexto de la conferencia, uno a uno, como vos lo dijiste. Sí, obviamente grupalmente, sí, Sí, porque por supuesto, pero primero lo primero, el uno. uno, así es. ¿Qué te parece si pasamos, porque nos prometiste una práctica? Dale. Dale, para Sí, que este último tiempo, entonces tenemos un tiempito todavía, genial. tenemos un tiempito para hacer una práctica, te dejo con eso y cuando termines nos saludamos y nos agradecemos. Muchísimas gracias. Mil gracias. Bueno, ojalá que también disfrutes de la práctica. Yo también la he disfrutado, Claro que sí. ustedes también. La propuesta es que esta práctica te invite, ¿sí?, a un viaje. Y para eso lo que te voy a pedir es que estés en una posición cómoda, ¿sí? No acostada, no acostado, ¿sí? Sentado, posición cómoda. Sugerencia, no cruces tus piernas, sentado, ¿sí? En lo posible eso. Tomes contacto brevemente, tomando más conciencia con tu respiración, inhalando y exhalando, y cerrando suavemente tus ojos. Que prestes atención a tu inhalación y a tu exhalación. Como si fuera este momento un momento en donde te permitís empezar a relajarte, empieza a descansar y notando el espacio, las sensaciones, el ritmo de tu inhalación, de tu exhalación. Y notando las sensaciones en tu cuerpo, inhalando y exhalando. Notando el aire que ingresa, cuando exhalas, prestando atención también a los sonidos que te rodean. Pueden ser sonidos lejanos,
sonidos cercanos. Puedes empezar a permitir que tu cuerpo empiece a distenderse, a aflojarse. Incluso aunque haya tensiones, empezás a estar en un estado de calma en donde está perfecto, genial lo que estás sintiendo. Permitilo. Como si a medida que inhalas y exhalas, tu mente y tu cuerpo empiezan a relajarse suavemente, profundamente. Donde quizás puedes notar ciertas tensiones. Permitís que se aflojen, se distiendan. Y es como si en este momento quizás puedas recordar las veces que estuviste en un estado de profunda calma, en relajación, como si ahora te empezás a preparar para entrar en una dimensión donde tu ser más profundo, tu inconsciente, te guía y puede empezar a guiarte, quizás prestando atención a ciertas partes de tu cuerpo, cómo se relajan, o quizás dándote cuenta que puedes observar también tus pensamientos suavemente, lentamente, como si ahora empezás a profundizar en un estado de calma, de relajación. Y cada sonido también forma parte de este viaje. Pueden ser sonidos lejanos, cercanos. Son como una melodía que se suma a este viaje. Y podemos empezar a profundizar suavemente en este momento, lentamente, cuando escuches el número uno, doblemente en calma, doblemente más profundo. Tres. Cada exhalación te acompaña, te lleva a un estado profundo, relajado. Dos. Profundizando en este estado y sintiendo lo que estás sintiendo. Me da cuenta de uno, profundizando mucho más. Cuando escuches el número uno, quiero que imagines, por ejemplo, que estás en una casa a la cuenta de uno, en este momento.
en calma. Estás en una casa. Esa casa puede ser un salón, puede ser un jardín. Permitítelo. Trasladate a esa casa, a ese jardín que representa aspectos de tu vida, ciertos paisajes, ciertos pasillos, ciertas puertas, quizás, ciertas habitaciones o lugares, como todo paisaje. Hay luces o hay ciertas zonas que están un poco con menos luz, menos organizadas. Y podrías permitirte observar, estando allí en ese lugar. Quizás hay algo que te llama la atención, o quizás hay algo que requiere que ordenes. Puedes observar esos paisajes, esas zonas, cómo son esos colores, lo que sentís. Bien, observando y sintiendo lo que estás sintiendo en este momento, en contacto con una sensación especial quizás. Puedes estar en ese lugar y quizás podrías ver claramente a través de una imagen o a través de una sensación. Esa habitación quizás que representa esa área de tu vida que te está comunicando algo para que accedas a nuevas dimensiones, nuevos cambios, quizás. Puedes observar y a medida que haces esto, también profundizar mucho más, disfrutando en calma de este recorrido. Mm, Como si en este momento, por ejemplo, pudieras notar aún más este estado. Y ahora, a medida que caminas por allí y observas y escuchás y sentís, puedes sintonizar con esa área que quizás te pide atención, un área de tu vida que pide tu atención, como que te está llamando con un mensaje. Puede ser una imagen, puede ser una palabra. Permití que surja. Como si esta pregunta es una melodía
un sonido que te muestra esa área, o una palabra, o una sensación. Y está muy bien. Estás observando a medida que inhalas y exhalas. Y con esta información, con esto que estás sintiendo, que estás observando, que estás experimentando, en este estado donde puedes acceder a nuevas dimensiones, voy a contar del 3 al 1. Cuando escuches el número 1, allí en donde estás, va a aparecer un símbolo o una palabra que tiene un mensaje para ti, te indica hacia dónde ir o que le prestes atención. Cuando escuches el número 1, 3, 2, 1, permití que surja, aparezca un símbolo, guía, que te muestra una palabra, una imagen, una indicación hacia dónde ir, que le prestes atención. Y cómo a medida que inhalas y exhalas, te das cuenta quizás cómo ese símbolo, esa información, en algún momento te permite nuevos movimientos, nuevas dimensiones. Y puedas sentir en este momento lo que estás sintiendo. Permití ahora que surja ese símbolo. Observarlo, sentirlo, escuchar. E incluso si gustás, en caso de no recibir alguna respuesta, puedes preguntarle, ¿para qué? ¿Para qué estás aquí? En tu tiempo, sintiendo lo que estás sintiendo, este estado, esta sensación. Y permitiendo cómo, aunque muchas veces no sepas cómo, cada día, en cada momento, tu inconsciente encuentra formas naturales de llevarte a ese símbolo, a iluminar esa área en tu vida. Y quizás ahora podrías darte cuenta que el cambio puede ser simple, fluido, como si ahora te das cuenta que tenés los recursos internos para iluminar esa área. Y hay algo en vos que confía también, sintiendo lo que estás sintiendo en este momento, en este lugar, permitiendo que es como un sueño, que esta experiencia en los próximos días se puede mostrar aún más claramente. O podría suceder también que mañana, cuando despiertes,
pasado o pasado, también recuerdes esta experiencia, este mensaje de tu inconsciente, como si en lo más profundo de ti ya has experimentado este estado en este momento. Y a medida que notas tu inhalación y tu exhalación, puedes permitir que esta experiencia se afiance aún más en vos, este estado, esta calma, esta información. Podría ser que te encontraste con ese símbolo, con esa guía. O podría ser que en los próximos días te encuentres con ese símbolo, quizás en tus sueños, quizás cuando abrís tus ojos, quizás dándote cuenta de que una nueva dimensión en ti empieza a abrirse. Y mientras inhalás y exhalás y sentís esta experiencia, sintiendo lo que estás sintiendo, quiero que suavemente, a medida que cuento del 1 al 5, progresivamente regreses en bienestar sin abrir tus ojos aún al aquí y a la ahora. Y cuando escuches el número 5, en bienestar, en calma, afianzando esta experiencia, abrís tus ojos. 1. Quiero que notes tu inhalación y tu exhalación en este momento, sintiendo lo que estás sintiendo, este estado. Como si progresivamente sentís tus manos, tus hombros, tu espalda, progresivamente, cada vez más. Este estado de calma, de relajación, luego de este viaje. 2. Luego de haber experimentado esta apertura, notando el ritmo de tu inhalación y de tu exhalación. Progresivamente regresando al aquí y a la hora. 3. Sin abrir tus ojos aún. Como si estás en un estado completamente de calma, un estado de claridad, un estado de bienestar. Podría suceder que te preguntas qué sucedió. Y esa pregunta tiene toda la magia. Y puedes notar el ritmo de tu inhalar y tu exhalar. Ahora, 4. Sintiendo lo que estás sintiendo. Y cuando escuches el número 5, en este estado, habiendo experimentado este mensaje, esta información, e incluso también en los próximos días, a la cuenta de 5, en bienestar, aquí y ahora, abrís tus ojos. 5. Lentamente, suavemente, progresivamente.
en bienestar, luego de este viaje a nuevas dimensiones. Abriendo tus ojos, inhalando y exhalando. Eso. En este. Bueno, voy a tratar de abrir los ojos también. Acá estamos. Qué lindo viaje. Oh, Buenísimo. Yo también viajé, pero bueno, fue diferente, digamos. Pero bueno, ojalá que lo hayan disfrutado. Sí, sí, mucho, mucho. que lo hayas disfrutado, Me, Cris, de ya. me fui a un lugar Mil. muy lindo, así que me traje algo lindo, así que Buenísimo, es una apertura, ¿sí? Seguramente después ojalá recibir el feedback, cómo le fue, el que guste compartir su experiencia, pues bienvenido sea, desde ya que haya sido una apertura y también haciendo honor a todo este congreso que te conecte con más luz, con así es. nuevas dimensiones. Más luz y mucha paz, que es lo que esta calma, esta relajación y esta calma nos invita, ¿no? Como llave. Así es. Llévense esas Bueno, llaves. estoy buscando la energía necesaria para hacer el cierre. Algo intuí, pero bueno. Pero bueno, vamos Gracias, a cerrar gracias. agradeciéndote otra vez este Gracias. año tu participación y siempre dispuestos y abiertos a seguir caminando. Mil ¿Mm? gracias. Que lo Gracias disfruten, por toda ¿sí? tu... Ahora a tu- regresar aquí a la hora y a seguir disfrutando. De Y ya, a seguir muchas gracias. disfrutando de la conferencia también. Que Así tengas es. una bella, bella, bella vida. Muchísimas gracias. Bella vida para todos ustedes. Gracias, ¿eh? Muchas Gracias. gracias. Gracias.